Romy Chan, abogada penalista, está con nosotros. Romy, buenos días, bienvenida. Buenos días, Mabel, buenos días, Jaime. ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? El marco investigatorio, partiendo de esta organización, los dinámicos del centro, ¿no? Que pues han logrado formar y acumular dineros ilícitos, poco santos, ¿verdad? Y que a partir de allí, ¿no? Con esto de los brevetes, las licencias, todas estas, ¿no? aparentes mafias que se han conocido y se siguen conociendo detalles, de allí saltar hasta el señor Castillo, saltar hasta el Partido Perú Libre, ¿qué implicaría? O de acuerdo a cómo se ha notado la investigación, ¿cuál es el hilo para ti? Bueno, a ver, yo creo que aquí de lo que estamos hablando es que se habría estado recolectando dinero ilegal proveniente de la corrupción para una serie de cuestiones, ¿no? En primer lugar, se decía para las reparaciones del señor Castillo, luego se decía para financiar el tema de la campaña, ¿no? Y ahí, Jaime, hay que recordar que ya tenemos vigente un artículo en el Código Penal que sanciona el financiamiento ilegal de los partidos políticos con dinero proveniente de fondos ilegales, con dinero ilícito. Y eso ya no solamente entonces constituiría un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos, sino que además también constituiría eventualmente un delito de lavado de activos, que es la razón por la cual la Fiscalía ha abierto esta investigación o ha empezado esta investigación, y que además yo diría que inicia con buen pie, porque inicia con una serie de colaboraciones eficaces, donde aparentemente sí habrían personas que reconocerían que sí se utilizaba dinero ilegal para financiar al partido. Y esto sería bastante grave, y creo por eso la importancia de la intervención de la Fiscalía en esta investigación, porque eventualmente, si se llegara a demostrar que Perú Libre se financió con fondos ilegales, podría abrirse una investigación directa contra el mismo partido Perú Libre, algo muy similar a lo que ocurre con Fuerza Popular hoy en día por el delito de lavado de activos. Y eso podría generar sanciones y consecuencias contra ese partido político de manera independiente, a sus miembros incluso. Pero claro, a ver, perdón ahí, Romy, que te detenga, porque en el caso de Fuerza Popular, la hipótesis de la Fiscalía es que el mismo partido es una organización criminal. ¿Esto se podría extender, si hacemos una comparación, a Perú Libre también? Exactamente. Ese es el gran, yo creo, tema que la Fiscalía va a tener que dilucidar. Si se puede extender esto o no al mismo partido, porque hablamos del financiamiento del partido y hablamos también de una serie de actos de corrupción, como por ejemplo el tema de los brevets, el tema de obras no públicas donde se sacaba dinero, que aparenten, y además, ojo, algo muy importante y yo creo relevante en este caso, que es incluso el pago de reparaciones civiles derivadas de procesos de corrupción contra el señor Cerrón. Entonces, vemos aquí que yo creo que es lo que la Fiscalía va a tener que investigar, es que aparentemente el partido no solamente servía para poder postular, sino que servía para generar una serie de fuente ilegal de dinero que era utilizada personalmente. Entonces, si esto es así, eventualmente estaríamos hablando de una organización criminal destinada a realizar actos delictivos y, por tanto, de un eventual pedido de cierre o, como podría ocurrir con una empresa, de anulación de la inscripción del partido. Ahora, la comparación con el caso de Fuerza Popular, pues además de ser oportuna en cuanto al momento en que esto sucede, puede ayudarnos también a entender, primero, la hipótesis fiscal y, en segundo lugar, que, como bien señalas, se habrían gestado hechos ilegales, indicios por lo menos hay, ¿no?, de audios que se han difundido por el comercio en el que tenemos funcionarios del gobierno de la región Junín y dirigentes de Perú Libre. ¿Podríamos llegar a la hipótesis, o en todo caso eso será materia de la investigación fiscal, de que el partido pueda ser, digamos, separado de la vida política como se pidió en su momento para Fuerza Popular esa misma sanción?
Sí, definitivamente igual acción, como dicen los abogados, igual derecho e iguales consecuencias, ¿no? Y si se demostrase eso, la ley se tiene que aplicar por igual para todos, por tanto, también podría hacerse ese periodo. Pero ojo, Jaime, ojo, Mabel, eso hay que demostrarlo, ¿no? O sea, ese es el inicio de la investigación por parte de la Fiscalía, va con buen pie, tiene varios colaboradores eficaces, producto de esta intervención que se hizo con el allanamiento y las detenciones preliminares, pero todavía tiene mucho por construir. O sea, esto no es inmediato, pero sí, eventualmente podríamos lamentablemente llegar a eso, ¿no? Que sería terrible porque generaría incluso mayor inestabilidad política y además consecuencias también para algunas personas que en este momento ya vienen ocupando cargos públicos. Romy, pero vamos a las responsabilidades individuales, porque estamos hablando de Vladimir Cerrón, ¿no? Por un lado, que estaría involucrado en este caso y él es presidente, líder del partido Perú Libre, y luego está Pedro Castillo, que es candidato a la presidencia, invitado por el partido del señor Cerrón. ¿Cómo es que esto podría alcanzar a ambas personas? Te pido por favor me respondas tras la pausa, son las 7:15. Regresamos con Romy Chan. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. La Fiscalía ha abierto una investigación por delito de lavado de activos a los dinámicos del centro. Desde ahí, según la hipótesis de la Fiscalía, se habría financiado la campaña de Perú Libre, de Pedro Castillo. Y estamos conversando con Romy Chan, abogada penalista, para que, nos den los alcances de esta investigación. Y yo había planteado la siguiente pregunta, Romy, si es que esto finalmente, ¿cómo impactaba en dos figuras aquí gravitantes? Una, la de Vladimir Cerrón como líder, presidente, dueño del partido, y la otra a Pedro Castillo como candidato que finalmente ha sido invitado por este partido. Castillo ha dicho que no, que eso no ha sucedido, pero claro, son discursos políticos finalmente. Aquí lo que tiene que ver es una investigación. Así es, Mabel, ¿no? Y yo creo que respecto al señor Cerrón, él sí lo tiene bastante complicado, ¿no? Porque justamente una de las hipótesis de la Fiscalía es que el dinero recaudado no solamente iba al partido, sino que incluso iba personalmente a él. Y en muchas ocasiones él ha manifestado o ha dado a entender que este es su partido, ¿no? Como que es su partido y por tanto los demás son invitados y que él un poco dirige el partido como a él le parece que debe dirigirlo. Con lo cual él está reconociendo, o por lo menos lo ha hecho públicamente en muchas oportunidades, que él es dirigente del partido, que él tiene total conocimiento de lo que ocurre dentro del partido, por no decir es el líder del partido. Y si eso es así, entonces él tiene mucho que explicar respecto a cómo se ha estado utilizando su partido para poder realizar acciones políticas y para financiarse para esas acciones políticas. Sobre todo cuando hay hechos como que en abril se incrementó aparentemente el tema del cobro de los brevetes, justo cuando coincidía con los fondos que se necesitaban para las campañas. Entonces él lo va a tener que explicar. Y respecto al señor Castillo, hay que investigar también, que va a ser la labor de la Fiscalía, si realmente él como invitado en el partido, él tenía conocimiento de que estas cosas se estaban realizando. No necesariamente él tendría que conocer todo lo que se venía ocurriendo al interior del partido y de cómo se financiaba el mismo. Y eso es lo que la Fiscalía va a tener que establecer. Ahora, ¿cómo? Bueno, a través de los colaboradores eficaces, por ejemplo. El señor Castillo ha señalado que se allana a cualquier investigación que le toque y, como bien señalas, eventualmente sí tendría que ser requerido, consultado, ¿no? Tomarle un testimonio, a ver qué tanto conoce él del movimiento de los dineros que, surgidos, entre otros, de fuente ilícita, como es el caso de actos de corrupción reñidos con la ley, de esta operación de la banda presunta Los Dinámicos del Centro, cuánto es que ha salpicado. Pero otro asunto es el que descarga la señora Dina Boluarte. Ella dice que se creó o se crearon dos cuentas, ¿no? El año 2020 para que el señor Cerrón pague una colaboración económica, o mejor dicho, vía una colaboración económica, el señor Cerrón pague una reparación civil que ascendía a 850.000 soles y que el Comité Ejecutivo Regional de Lima de Perú Libre acordó apoyar solidariamente este requerimiento. Allí, por ejemplo, ellos dicen, no, es fuente lícita, ¿no?
o por lo menos nosotros estábamos en esta junta, ¿no? A los militantes se repartió el número de cuenta por WhatsApp y los militantes aportaron y con eso Cerrón pudo librar una parte del pago de la reparación civil. Ahora, ¿cómo probamos eso, no? También tendrían que colocarse los depósitos y abrirse las cuentas. Sí, en verdad esa investigación va a tener que hacerse, Jaime, y bueno, hoy en día todo está bancarizado, se entiende, cuando es dinero legal, ¿no? Y todo tiene cómo explicarse y se pueden conocer justamente los cauces de dinero. Y fíjate tú, lamentable, pero nuevamente la comparación con Fuerza Popular, así como se rastreó el dinero de los empresarios, que finalmente terminó en cuentas de Fuerza Popular y se fue llamando a las personas para verificar quién había hecho cada aporte, de la misma manera se tendrá que hacer en este caso, ¿no? Lo cual va a implicar pues una larga investigación y bueno, lamentable porque estamos hablando pues de los partidos que respaldan a los dos candidatos que hoy en día están entre los que se está debatiendo la presidencia, pero es lamentable que nos encontremos frente a una similar situación. Ahora, Romy, cuando se le pregunta al señor Pedro Castillo por el financiamiento de su campaña, él dice textualmente que su campaña la ha financiado el pueblo, ¿no? Pero ¿cómo es que esto, y puede sonar muy bien, pero legalmente hay todo un procedimiento? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo es que debería figurar el pueblo, ¿no?, en esta rendición de cuentas que tiene que hacer el partido político ante la OMPE? Es que yo creo que lo que habría que ver es si lo financió el pueblo, pero a través de dinero legal o de dinero ilegal, ¿no? Porque claro, el pueblo también lo podría haber financiado cuando pagaba sus coimas por el tema de los brevetes, que es un poco lo que dice el fiscal, ¿no? Yo creo que esa es una afirmación política, pero es una afirmación que va a tener que ser corroborada en sede fiscal, porque en efecto, cada vez que existe financiamiento de la campaña, tiene que haber, porque lo establece así la ley reciente, que justamente fue creada con ocasión de todo lo que había ocurrido en el caso de Fuerza Popular y de otros partidos, ¿no?, que establece que uno tiene que declarar claramente cuánto es el dinero que aporta, a quién se lo aporta y sobre todo cuál es la fuente de la que se aporta. Y eso tendría que estar en cada una de las colaboraciones que el pueblo o que los ciudadanos y ciudadanas habrían hecho a la campaña del señor Castillo. Si no se logra establecer eso, sí tendríamos un problema. Ahora, ojo, lo que no significa que el señor Castillo conociera de estos actos irregulares al interior del partido, justamente por su calidad de invitado. Y lo que también, dicho sea de paso, no invalidaría que existan actualmente algunos congresistas de Perú Libre que ya estén ocupando o que vayan a ocupar próximamente su puesto en el Congreso, porque no necesariamente todo el que ganó las elecciones participando como candidato de Perú Libre tendría que conocer lo que realmente pasaba al interior del partido. Eso también tiene que definirlo la Fiscalía, ¿no? Y además el comportamiento de estos congresistas, fundamentalmente de estos congresistas, en una investigación que no va a terminar mañana. Lo más probable es que también pase por el fuero político del Congreso y que el Congreso también eventualmente haga lo suyo, ¿no? Ahora, el movimiento de estos dineros, ¿no?, la forma en la que se ha ido amasando y moviendo este dinero, fundamentalmente de acuerdo a la investigación que tiene además hoy, continúa con más datos el diario El Comercio hoy, concentra el flujo de dinero en Vladimir Cerrón, más, digamos, que en el propio señor Castillo, aunque el señor Castillo tendría también que decir qué es lo que sabe. Lo mejor aquí en esta situación, ¿qué piensas tú, Romy?, es abrir todo. Todo tiene que quedar absolutamente claro y colgado en el tendero, ¿no? Y decir, acá están mis cuentas, aquí está esto, aquí está lo otro, que la Caja Huancayo, que Interbank, que el Continental, que el BCP, que el Banco de la Nación. Mira cuántos movimientos son, o sea, cuántos bancos están ahí. Y claro, como bien decías, todo está bancarizado. Entonces, ¿cuánto tiempo estimas que esta investigación podría tener alguna cierta claridad? Con lo bancarizado se avanza significativamente, ¿no? Pero, ¿cuál es tu estimación? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, Jaime, eso es difícil decirlo, porque lamentablemente por la sobrecarga fiscal que existe a la fecha, nos hemos dado cuenta que las investigaciones toman muchísimo tiempo, y para muestra un botón, miremos el caso de la señora Fujimori, sí, claro, ¿no? O sea, tranquilamente podría ocurrir que, si es que se demostrase que hay irregularidades, ojo,
que la sentencia condenatoria por este caso podría darse después del que termine el periodo presidencial del señor Castillo. No me sorprendería para nada. No, o sea, tranquilamente podríamos hablar de unos 2 años de investigación a nivel fiscal, de un par de años más para el tema de la acusación y el juicio oral, para otro año más para la primera instancia y para otro año más para la segunda instancia. O sea, con lo cual ya estamos fuera de los 5. Y si bien todos somos inocentes, hasta que se demuestre lo contrario, es difícil procesar la idea de un presidente que llega al máximo cargo con un discurso anticorrupción, ¿no? y antisistema, y termina teniendo a alguien al lado sospechoso, acusado, investigado por corrupción. Ahí tiene que haber un quiebre, a Cerrón, ¿no? Por supuesto, a Pedro pero Castillo. Pero también y está mencionada la señora Boluarte. También, que está en la plancha del señor Castillo. Qué Entonces, lío. ahí hay un problemita, ¿no? Más de uno. Así es. ¿No? Más de uno, sí. Ahora, yo creo que lo más sano, en todo caso, si el señor Castillo indica que él no tiene nada que ver y ha mostrado además esta buena disposición y, como indica Jaime, no transparencia para que el tema pueda darse, que yo creo que si se estableciera que hay irregularidades, debería salir del partido, que también es una opción, ¿no? Bueno, él hace 3 días ha dicho que no lo va a hacer, ha dicho que él se mantiene firme aparentemente en el partido, pero yo creo que esta sería una idea que tendría que repensar a la luz de las investigaciones para dar tranquilidad también a la ciudadanía y sobre todo, como muy bien indican, ¿no?, por el tema de que mucha gente le dio su confianza porque lo veía como el candidato opuesto a la corrupción, ¿no?, que para muchos representaba a la señora Fujimori. Entonces sería una pena que finalmente estemos hablando de 2 candidatos que se terminan colocando al mismo nivel, ¿no? Interesante. Romy Chang, abogada penalista, hablando del caso de los dinámicos del centro y hasta dónde llegan las repercusiones de esta investigación. Hasta la próxima. Muchas Romy. gracias. Son las 7:28, vienen los titulares y luego continuamos con más aquí en La Rotativa del Aire.